6 de la mañana con 58 minutos, está ya con nosotros en los estudios de Primera Impresión en la ciudad de Quito, Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es importante conocer cuál es su primera impresión en torno a los diálogos, a los acuerdos que se llegaron ayer entre el movimiento indígena y el gobierno nacional con respecto a las decisiones económicas adoptadas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sofía. Creo que el Ecuador ha asistido absorto a una semana, 10 días de paralizaciones, en los cuales, sinceramente, ya la situación se estaba volviendo caótica. Los índices de violencia, los índices de vandalismo, nunca antes han sido vistos en el Ecuador, y creo que eso debe ser rechazado de plano y de tajo por la sociedad ecuatoriana. Respecto a los acuerdos del día de ayer o a las negociaciones, mire, yo creo que la situación llevó a una complejidad tan grande, la crisis se elevó tanto que se lograron unos acuerdos que esperamos los ecuatorianos que esto sea para bien. Desde el sector empresarial nos preocupa mucho un tema esencial que no es para el sector empresarial, sino para los ecuatorianos en general, y es lo que denominamos el equilibrio económico. Si no tenemos un equilibrio económico, una base, esto no va a funcionar, y cuando digo esto me refiero al país y a la economía del Ecuador. ¿Por qué? Dice usted porque el ministro de Economía ayer habló del déficit fiscal que tiene nuestro país, que dijo en el 2017 superaba los 6.500 millones de dólares y se estaba pagando básicamente con deuda. Pero el sector indígena dijo que hay otras alternativas. Mire, esas alternativas habría que analizarlas si son realistas y si son practicables. Las cifras no mienten, y yo quiero dar dos cifras importantísimas. Desde el año 2009 al año 2019, el déficit acumulado, es decir, lo que se gastó más de lo presupuestado, llega a 31.000 millones de dólares, una cifra muy alta. Y la otra cifra también que es escandalosa es la cifra de los subsidios en el Ecuador. Desde hace 50 años tenemos subsidios en el Ecuador y hemos gastado 100.000 millones de dólares en subsidios. ¿Y esto a quién ha beneficiado? Ha beneficiado a mafias que han sacado ilegalmente el subsidio desde el Ecuador, ha beneficiado a la clase media y alta que tenemos vehículo. Solamente para ejemplificar, en la ciudad de Quito apenas del 30% de la población tenemos vehículo. Entonces nos hemos beneficiado indistintamente de un subsidio que no requerimos y que no necesitamos. Entonces, desde ese punto de vista, desde un punto de vista conceptual, la eliminación del subsidio tiene una lógica, y la lógica ¿cuál es? Focalizar exactamente quién merece y quién no merece subsidio. Y creo que estos diálogos nos deben llevar a eso, es decir, identificar claramente cuál es el problema del sector indígena en lo que tiene que ver con subsidios y lograr una ayuda. Pero también lo que decían algunos políticos, y el análisis del sector empresarial no es político, sino es pragmático. Lo que decían algunos políticos es que precisamente debe darse unos fondos producto de la eliminación del subsidio para arreglar los problemas que tiene el indigenado y el campesino en el Ecuador, porque eso es una realidad. Existen problemas. Desde el punto productivo, el principal problema que nosotros vemos, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, es el riego. Solucionemos el riego en la provincia del Cotopaxi, pero para eso necesitamos fondos. ¿De dónde sacamos esos fondos? De la focalización de los subsidios a quienes realmente lo necesitan. ¿Cuál va a ser el aporte del sector productivo del país, de las industrias, si es que llegan a ampliarse estos diálogos y a incluir a todos los sectores para encontrar medidas o esa forma de racionalizar los subsidios? Desde el sector empresarial también hemos dicho muchas veces, y lo repetimos acá firmemente, al Ecuador no lo sacamos haciendo paros, no lo sacamos paralizando, al Ecuador lo sacamos trabajando y arrimando el hombro todos. Desde el sector empresarial nuestra concepción es muy clara, necesitamos tener un equilibrio económico, como dije en un inicio, para partir de ese equilibrio económico empezar a crecer. No podemos nosotros entrar en un vaivén, sube y baja, de cómo solucionar temporalmente el déficit, que es el problema más grave, ¿no es cierto? El déficit, para que todos lo entendamos, es gastar más allá de lo que estaba presupuestado, y eso ocurrió en el Ecuador en la década anterior y en los gobiernos anteriores, y también ha ocurrido en el gobierno actual. Pero lo que se requiere entonces es racionalizar el gasto público. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es lo que propone el sector productivo? Desde el sector productivo nosotros lo que proponemos son tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, fomentar las exportaciones, al sector exportador. Pero mire usted lo que ocurrió en el paro. Dañaron a la principal exportación del Ecuador, que son las flores. Yo quiero manifestar mi molestia, mi malestar, y sí quiero pedir a las autoridades
que investiguen todos los daños que se causó a la floricultura en las provincias de Cotopaxi y de Pichincha y de Imbabura. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar la inversión extranjera. ¿Para qué? Para que vengan capitales frescos a que generen trabajo, a que generen empleo. Y en tercer lugar, lo más importante es lograr a un acuerdo en el Ecuador para saber a dónde queremos llegar en materia productiva. Y cuando hablo de materia productiva, tenemos que señalar claramente cuáles son las ventajas comparativas y competitivas que tenemos. Y voy a poner un ejemplo. Los encadenamientos productivos hacen que un país salga adelante. Si nosotros somos buenos, por ejemplo, en banano, en cacao, en café, que son los productos clásicos y típicos que exportamos, ¿por qué no explorar otros nuevos productos de exportación y hacer precisamente que el campo, que los campesinos, que los indígenas puedan crear cooperativas que generen, agreguen valor de exportación? Mire lo que ha ocurrido en el Perú, mire lo que ha ocurrido en Chile. Hay una transformación en estos dos países, Perú y Chile, que son vecinos nuestros y se han convertido en líderes mundiales de exportación de ciertos productos. Entonces, la propuesta del sector productivo es reactivar la producción en el país a través de las tres medidas que yo le he mencionado. Ustedes no estuvieron presentes en la mesa de diálogo del día de ayer, sin embargo estuvieron presentes a través de ciertas alusiones que se hicieron en general a todo el sector empresarial y productivo del país por parte del movimiento indígena, cuando decían que hay que analizar, por ejemplo, el impacto y lo que ha perdido también el país con la ley de fomento productivo. Es verdad que a los empresarios se les ha dado mucho y el Estado ha perdido mucho. Gracias por la pregunta. Ayer yo escuchaba a un líder indígena decir lo siguiente, que se ha perdonado $4.000 millones a los empresarios. Esto es absolutamente falso. La remisión tributaria que se dio en el mes de hasta diciembre del año 2018 benefició a 1.100.000 ecuatorianos, pequeños, medianos, microproductores, personas individuales que tenían conflicto con el SRI. ¿Qué significa un conflicto con el SRI? Yo hago una declaración de impuestos, resulta que el SRI 2, 3 años después me dice su declaración está mal hecha y yo le pongo una glosa o le hago una determinación. Bueno, esta determinación y esta glosa uno puede impugnar y defender. Lo que se hizo fue perdonar o condonar, no a las empresas, a 1.100.000 ecuatorianos, donde están también las empresas que somos ecuatorianas, solamente los intereses y la mora. Es decir, el capital se cobró. Y esta medida, ¿usted sabe por quién fue sugerida? Ni más ni menos que por el primer director del SRI de este gobierno, el señor Leonardo Orlando, que es el prefecto de la provincia de Manabí. Antes, en el año 2015, el expresidente, el anterior presidente, también hizo una remisión tributaria. ¿Cuál es el objetivo? La remisión tributaria para el Estado ecuatoriano, ¿qué representa? Liquidez. Porque prefiere llegar a una conciliación, terminar un pleito, diciendo, ok, yo te determiné esto, págame lo que te determiné, pero te perdono los intereses. Entonces, no hay una forma de recuperar de ahí un dinero. Esa es una falacia. Por eso decía yo, el movimiento indígena y la sociedad civil, porque con todo respeto, y esto lo transmito desde mis colegas de Guayaquil y de la costa, el pueblo indígena en el Ecuador representa entre el 7 y el 10% de la población. Entonces, por favor, sentémonos todos a dialogar de una manera amplia. Y, si hay que decirlo claramente, la remisión tributaria, ¿a quien benefició? Fue al Estado ecuatoriano porque le permitió liquidez y puso fin a una serie de disputas que tenían ya más de 5, 6, 7 años. Es un 7 u 8% de la población, usted tiene razón, sin embargo también hay que apuntar que es un sector de la población que ha sido desatendido históricamente. Absolutamente. Y sobre el cual el gobierno y el Estado en general, la sociedad en su conjunto tiene una deuda enorme también. Hablemos de las pérdidas que se vivieron en estos días en el sector productivo del país por la paralización. ¿Se ha calculado ya? Nosotros hemos hecho un cálculo de que las empresas del sector productivo a nivel nacional dejó de vender $261 millones diarios. Si esto multiplicamos por 10 días de paralización, son 2.610 millones. Es decir, las pérdidas por el paro superan de largo la medida y la previsión que tenía el ministro de Economía. Y la pregunta es, ¿quién pierde? ¿Las empresas? No, señores, pierde el país, pierde el Ecuador. Porque no nos olvidemos, para nosotros poder tener un producto en la mesa de nuestras casas, poder vestir una prenda, se requiere todo un encadenamiento productivo. ¿El algodón dónde está? El algodón está en el campo. Entonces, requieres del campo, ¿no es cierto?, campesinos
operarios en el campo, requieres recolección de esa materia prima, transporte de esa materia prima, transformación de esa materia prima y comercialización. Es decir, hay todo un encadenamiento productivo. Por lo tanto, aquí han perdido los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. 2.600 millones, dice usted. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados? Los Hablaba sectores del más sector afectados, floricultor, por ejemplo. El comercio, el más afectado, ¿no es cierto? La industria manufacturera. El sector floricultor, no nos olvidemos que el sector floricultor es un sector de exportación netamente, es la principal fuente de exportación de la sierra ecuatoriana. Y no nos olvidemos de otro factor que no es menor, es muy importante. El sector floricultor es el mayor empleador de las mujeres en la sierra central del país. Por lo tanto, ¿quiénes pierden? Las mujeres, que no pueden llevar a sus hogares el pan de cada día. Entonces la afectación es muy grave. Todas estas pérdidas y cómo se va a levantar estos sectores que han tenido pues problemas como el sector floricultor, también veíamos la producción, sí, el efecto de la producción de brócoli, también la distribución de huevos estuvo paralizada durante estos últimos días, sobre todo. ¿Cómo se van a recuperar estos sectores? Mire, las pérdidas en este momento todavía no terminan de cuantificarse, porque recién estamos en el primer día de la paz. Lo que yo sí quisiera mencionar es que el sector productivo nacional está comprometido con el país. No solamente el sector manufacturero industrial, el sector avícola, el sector de la cadena de la proteína ha sufrido muchísimo. No se ha podido llevar alimentos, por ejemplo, a las gallinas ponedoras, a las fincas que requieren también de alimento para el ganado, entre otras cosas. Entonces, la leche, el problema de la leche ha sido gravísimo lo que ha ocurrido durante estos 11 días. Lo más costoso y problemático ha sido la paralización de las vías. Hay ciudades como La Tacunga, como Ambato, como Riobamba, como Azogues, como Cuenca, que estuvieron sitiadas, estuvieron sin productos de primera necesidad. No había gas en Cuenca, no había... En Ambato se cortó el suministro de agua potable. Todo este tipo de cosas yo creo que sí nos debe llevar a una reflexión de que no podemos entrar en un estado de barbarie y debemos justamente recomponer la sociedad. Estos 10 días de paralización nos dejan una gran herida en el Ecuador y esperemos que esa herida se cicatrice bien por el bien de todos los ecuatorianos. ¿Se pueden llegar a recuperar las pérdidas que se tuvo en estos sectores? ¿Cuánto tiempo podría volver a tomar el ritmo el sector productivo? Esto va a tomar tiempo. El sector floricultor, el sector del brócoli, el sector de la leche, hasta volver a el sector de la proteína, ¿no es cierto? Carne, huevos, cerdos, hasta volver a recomponerse va a pasar tiempo. No le puedo dar yo exactamente una fecha, pero lo que sí le digo es que los ecuatorianos somos gente de paz y gente emprendedora y vamos a arrimar todos el hombro para pasar este momento. Lo que sí no puede pasar, y el día de ayer sí creo que quedó muy claro al final de las negociaciones, es la impunidad. Esto no puede quedar impune, aquí tienen que haber responsables porque hay que separar el problema indígena y la protesta indígena, que como usted menciona, y yo concuerdo, es un sector vulnerable de la sociedad a la cual el país, al cual la sociedad tiene que darles alternativas, tiene que integrarles en cadenas productivas, pero por otro lado también hubo actos de vandalismo salvaje. No podemos vivir atemorizados los ecuatorianos, así es que digámosle no al terror y organicémonos en todos nuestros barrios como ciudadanos de bien para defendernos y además apoyemos a la policía y a las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano, quien nos hablaba acerca de cuál va a ser también el aporte desde el sector productivo del país para encontrar una vía, una salida para nuestro Ecuador en cuanto a las medidas económicas que puedan adoptarse para lograr ese equilibrio fiscal, pero también sobre las pérdidas que se han tenido durante los últimos días de paralizaciones. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.